Qué bárbaro, ¿no? Qué cantidad de temas que tenemos para poder compartir con ustedes durante este programa, iniciando, como decimos, esta semana. Varias cosas a nivel nacional que la vamos a ir charlando y que tienen que ver con, como desde hace ya bastante, bueno, la semana pasada fue el eje de atención y lo sigue siendo, todo lo que tiene que ver, lo que gira alrededor del nuevo ministro de Economía, ministro de la Producción, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Hablamos de Sergio Massa, y que a partir de hoy, porque hace un ratito nada más asumió, le vamos a prestar como le hicimos siempre, pero ahora creo yo con un poco más de interés para nosotros los salteños, porque finalmente, ¿se acuerdan que lo adelantamos desde acá? Comentamos que una de las candidatas a ocupar la Secretaría de Energía de la Nación era la que en ese momento era la secretaria de Energía de la provincia. Hablamos de la ingeniera Flavia Rolón. Bueno, finalmente, ayer domingo, en horas de la tarde, el ministro Massa tuiteó y adelantó que Flavia Rolón iba a ser la Secretaría de Energía de la Nación, y vamos a hablar de lo que eso significa, más allá del nombre de la ingeniera Rolón, porque, bueno, lo vamos a comentar, porque esa secretaría en particular era un bastión inexpugnable del kirchnerismo, o de la cámpora, mejor dicho. Bueno, son lo mismo, porque ese era como una especie de fortaleza, de búnker político a la cual se aferraba Cristina Kirchner. Recuerden ustedes que más de una vez Alberto Fernández intentó hacer algún movimiento allí. Sin embargo, cuando llegó Martín Guzmán al Ministerio de Economía, Martín Guzmán era el ministro, pero nunca como ministro logró removerlo al secretario y el subsecretario de Energía, que respondían directamente con Máximo y Cristina Kirchner. Nunca Martín Guzmán lo logró. Por eso es que, se pensaba que lo mismo le iba a pasar a Massa, que Massa iba a pedir, pero no se lo iban a dar, porque era una especie de resistencia la que hacía Cristina y Máximo desde esa Secretaría de Energía. Pero bueno, finalmente, como digo, ayer domingo a la tarde tuiteó el propio Massa anunciando o adelantando que la ingeniera secretaria de Energía de la provincia iba a asumir como ministra. Y yo, yo les recuerdo que desde acá ya lo habíamos adelantado al tema, porque ya sonaba, apenas asumió Massa, empezó a sonar el nombre de esta ahora ya ex funcionaria salteña, porque hablamos de la excelente relación que siempre tuvo y tiene el nuevo ministro con el gobernador Gustavo Sáenz, pero a la vez hay otros elementos que jugaron, indudablemente que sí jugaron, para que finalmente Sergio Massa la convoque a esta exfuncionaria del gobierno salteño. Por un lado, obviamente, la figura del gobernador Sáenz, que es determinante en este tema, pero a la vez también
esta ahora funcionaria nacional, también en su pasado, como en el campo de la actividad privada, también su actividad estuvo ligada a alguien muy cercano desde siempre en la política, a Sergio Massa, que era el presidente del Banco Macro, del Grupo Macro, no del Banco Macro, del Grupo Macro. Hablamos de Jorge Britos padre, que bueno, que como recordamos, bueno, murió en un accidente increíble, en Cabra Corral. Bueno, o sea que la relación particular de Jorge Brito padre con Sergio Massa, repito, desde siempre fue uno de los mentores de Sergio Massa, uno de los que apoyó las incursiones políticas de Massa. Siempre fue el que era titular del Banco Macro. O sea que por dos lados podríamos decir que el nombre de Flavia Rollón tenía todas las características, todos los ingredientes como para ser considerada por Sergio Massa en esta área que es hoy por hoy donde se van a posar absolutamente todas las miradas, porque es justamente el tema de energía, donde quizás esté el mayor foco de conflicto, no para dentro de un tiempo, para ayer para Sergio Massa, porque es allí, en ese ministerio, donde se van a tener que empezar a tomar decisiones que van a afectar a todos y cada uno de los argentinos, ¿sí? Particularmente con el tema de las tarifas. Por eso es que desde el cristinismo más duro, nunca se dejó que se avance sobre esta secretaría, que estaba a cargo de Darío Martínez y tenía como secretario a Federico Basualdo, un perro de presa, por así decirlo, del kirchnerismo, más duro de la cámpora. Por eso no se dejó avanzar. Sin embargo, ahora sucede esto. Y la pregunta, porque esto tiene, como yo dije siempre, todo el tema de la marcha de Massa como superministro, el mayor inconveniente o la mayor traba que yo veo que pueda llegar a tener está en lo político, porque ya lo dije la semana pasada, ¿hasta dónde va a tener Sergio Massa la autonomía como para manejarse por su propia cuenta? ¿Hasta dónde el comisariato político, al más puro estilo estalinista, le van a aplicar Cristina y Máximo? Lo de Rollón, lo de la Secretaría de Energía, es un indicador que algo podría haberse modificado en ese sentido, porque vuelvo a decir, es ser un bastión inexpugnable del kirchnerismo más duro de la cámpora. Sin embargo, se dio aparentemente y le dejó a Massa que decida, y por eso es que Massa elige a Flavia Rollón. A mí no me cabe duda, no lo conversé al tema con ningún funcionario, pero yo creo que no hace falta demasiado dato como para tener en cuenta que cuando hubo que elegir esta ministra o ministro, Sergio Massa levantó el tubo y le preguntó a su amigo, el gobernador de Salta. Le decía dos elementos fundamentales para garantizar la llegada de la ingeniera Rollón. Primero,
el hecho de ser funcionaria del gobierno de Gustavo Sáenz y después también el hecho de haber sido funcionaria importante en las empresas del grupo Macro. Pero a la vez también hay otra cuestión que es muy pero muy importante, al menos para mí. Cuando Sergio Massa, en los pocos anuncios que hizo el otro día cuando asumió, que no fueron anuncios, sino que más o menos fue un decálogo de buenas intenciones, un voluntarismo puro, habló de la importancia que va a tener y tiene ya para la Argentina todo lo que es la producción minera, asentada en el norte del país, particularmente en Salta, Jujuy y Catamarca, y puso especial énfasis en el tema del litio. Indudablemente que la ingeniera Rollón, como funcionaria del gobierno de Salta, estuvo hasta ayer trabajando desde el gobierno, desde la secretaría, trabajando en todo lo que es este boom que tiene hoy la minería en Salta, y del cual nos hablamos y nos enteramos de todo lo que se desarrolla a través de lo que nos dice REMSA, y muy particularmente su CEO, que es Alberto Castillo. Indudablemente Massa la elige a Rollón por la confianza y el aval que le da político, que le da Gustavo Sáenz. Vuelvo a decir, el hecho de su antecedente laboral importante, en cargos de gerencia general, de CEO en las empresas de Jorge Brito padre, pero también tiene que ver por el conocimiento in situ, como se dice, de la ahora ministra de Energía de la Nación, de todo lo que tiene que ver con esta nueva matriz productiva que está adquiriendo dimensiones importantísimas en Salta, en el país, por lo que se desarrolla en la Puna, muy particularmente en nuestra provincia, pero también en Jujuy y Catamarca, donde recordemos que los gobernadores de estas tres provincias crearon la mesa del litio. Así que ahí hay una expectativa muy particular. Se supone que cuando pones una persona idónea en esto, y si uno piensa bien, dice, bueno, qué impulso que le puede llegar a dar a nivel nacional, pero también, ojo con este tema, porque ya lo intentaron hacer. Recuerden ustedes que en algún momento la nación, el Ejecutivo Nacional, le quiso poner el diente, como se dice en la jerga, le quiso poner el diente a todo lo que tiene que ver con el litio para manejarlos ellos. Aun cuando la Constitución Nacional no lo permite, pero como para el kirchnerismo la Constitución, las leyes no importan, se las pasan por donde quieren, entonces ya pretendían avanzar y adueñarse de este recurso que, como fija la Constitución, es exclusivamente de las provincias. Así que ojo con ese tema. Pero de todas maneras, esta funcionaria, exfuncionaria, hay que decir ya salteña, va a tener un rol importantísimo en todo lo que tiene que ver con el gobierno nacional, muy particularmente con el Ministerio de Economía y particularmente con la Secretaría de Energía de la Nación. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede, porque este es día a día. Ahora, hace rato ya fue puesta en funciones y ya participó de la primera reunión que se hizo en el ámbito del Ministerio de Economía, donde participó la flamante nueva ministra, junto con quienes la van a acompañar en la tarea y quienes dejan la tarea, una especie de transición así rápida en una reunión que fue presidida por Massa en uno de los salones imponentes, importantes del Ministerio de Economía. Así que podemos decir que ya
empezó a trabajar la nueva secretaria, y habrá que ver en Salta, y eso lo estaremos chequeando en un instante, en un ratito nada más, para saber quién la va a reemplazar acá en la provincia, porque repito, la ingeniera Rosón venía desarrollando una muy importante tarea en todo lo que es esta tarea conjunta con el sector privado, con Rensa, con los inversores extranjeros. Así que bueno, veremos cómo avanza este tema, pero desde acá podemos decir que Salta es una de las provincias que le ha aportado una importante funcionaria a la gestión de Sergio Massa. Veremos cómo sigue el tema.